Bienvenidas y bienvenidos a los seminarios CIRNAT. Muchas gracias por estar acá. Y hoy tenemos el placer de tenerlo a Lucas Andrioni. Lucas es ingeniero agrónomo y es un gran conocedor y hacedor del agro argentino. Él hace muchos años que trabaja en Córdoba, pero en muchos otros lugares del país, realizando agricultura, realizando consultorías. Ha viajado por el mundo también, conociendo los distintos sistemas agrícolas y agropecuarios en general. Y también en este último tiempo es director de Agricultura de la provincia de Córdoba. Así que bueno, Lucas está muy ocupado y estamos muy contentos de que te hayas tomado el trabajo de preparar la charla para los seminarios y bueno, muchísimas gracias y te dejamos que arranques nomás. Bueno, muchas gracias a vos, Luca, y a todo el equipo. Ahí vamos a conectar. Ahí se ve bien la presentación. Sí, perfecto. Bárbaro. La verdad que es un placer estar en este espacio. He escuchado mucho de los seminarios que se han dado y me parece espectacular poder compartir de esto, de todo lo que se hace en la academia, tratar de cómo lo podemos volcar al campo, ¿no? Y cómo así entrar en un círculo virtuoso de esta agricultura, que como título le pusimos Repensando la agricultura, de tener sistemas más sustentables y productivos. En parte de los seminarios que escuché ahí de Santiago Sarandón, que hablaba del tema de trabajar desde la complejidad, de Ani, que habló de los efectos negativo de la domesticación, de Nacho de España, donde hablaba del tema de los polinizadores, la gran biodiversidad que tenemos. La idea de contarles qué estamos haciendo nosotros, qué estamos pensando, qué estamos viendo, y esto que sea un ida y vuelta para compartirles. Siempre decimos que tenemos que empezar a cambiar el chip de la forma que estamos produciendo, ¿no? Tenemos que darnos el tiempo de repensarnos para ver cómo potenciar esta agricultura. Siempre decimos que estamos ante una gran posibilidad como agro de cambiar, y eso es lo que le queremos mostrar, porque todas las cosas que estamos viendo. Esto de la pandemia creo que nos está llevando a repensarnos realmente. Siempre cuando empezó la pandemia decíamos que se leía muchísimo, que el mundo ya no iba a ser el mismo, ¿no? Y se ponían los extremos, se hablaba de que ya no iba a haber más oficina, que iba a ser todo virtual, que se terminaban las reuniones. Bueno, creo que hay cosas que siempre buscan un equilibrio, no son extremistas. Y esto de los cambios de la pandemia, bueno, hoy fíjense, hace un rato hablábamos con Luca de la posibilidad de tener estas reuniones virtuales, algunas están siendo presenciales, pero que bueno, llegar a todas partes del país, vi que había gente de Tucumán, de Mendoza, ha cambiado a lo mejor los espacios donde se trabaja, pero creo que lo que sí ha cambiado y no tiene vuelta atrás es la percepción de las cosas. La percepción, una vez leí un artículo que hablaba sobre qué pasa si el mundo se detenía, ¿no? Y daba un montón de hipótesis, y al último terminaba diciendo, bueno, que esto iba a ser imposible. Y de cierta manera con la pandemia el mundo se detuvo en un momento. Y las cosas que vimos en ese corto plazo fueron muy significativas. El tema de lo que es la contaminación, cómo en poco tiempo logró bajar la contaminación de la atmósfera por el menor uso de automóviles y un montón de otras cosas, cómo la parte de la naturaleza ocupó sus lugares, cómo ríos y mares lograron ser un poco más transparente y empezó a haber vida nuevamente que hacia donde mucho no se veía. Entonces, ese cambio es muy profundo y la percepción, sobre todo de nuestro sistema que nos dedicamos a la agricultura, es algo en el cual sí ha tenido un cambio grande, porque hoy la gente no solo está pensando qué es lo que come, sino de dónde proviene y cómo se hace ese alimento. Entonces ahí el impacto de la percepción de esto creo que sí es grande. Cuando uno habla de los límites planetarios que se están rompiendo, fíjense, esto es muy conocido, pero lo que es la desaparición de la biodiversidad, el cambio climático, el ciclo de nitrógeno, el fósforo, como para hablar un poco, están muy relacionados al agro. Entonces tenemos que empezar a cambiar
la forma de producir para cómo achicamos estos desbordes que estamos teniendo. Y la verdad que tuve, como decía Luca, la oportunidad de viajar y ver en la Universidad de Purdue estos sistemas en el cual en el 2008 estaban midiendo cómo iba a impactar el cambio climático, es decir, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, e inyectaban dióxido de carbono acá en estos cuartos de parcela y veían cómo funcionaban las gramíneas, maíz, trigo, las leguminosas y crucífera como soja y colza, y ya se veía que los cambios iban a ser grandes por este cambio climático, ¿no? El maíz se daba que rendía más porque son carbonos, lo ayuda muchísimo. Ahora lo que era soja y colza se veía muy perjudicado, porque empezaron más enfermedades. Y uno se ponía a pensar en ese momento, 2008, ¿qué están pensando estos flacos de acá al 2050? Que va a haber un cambio climático, que está pasando. También tuve la oportunidad de ver la parte de robótica, es decir, ya estaban pensando cómo cambiar de la forma en que se venía trabajando porque iba a haber una crisis. Siempre los profesores te hablaban de la crisis, que iba a haber una crisis por la forma en que se estaba produciendo. Uno en el 2008, la verdad que esto le daba poca importancia. Estuve con Carlos Crobeto en Chile, tuve la oportunidad de visitarlo 2 veces, y es una persona que a mí me cambió muchísimo mi forma de ver. Él me decía que los suelos tenían vida. Y la verdad, como agrónomo, muy pocas veces presté atención si el suelo tenía vida o no tenía vida. Para mí era un sustrato en el cual cultivaba. Y él decía, el suelo se puede crear si siempre y cuando le damos de alimentar y tenía vida. En Francia me encontré con el tema de las flores, flores en la cual uno veía como corredores biológicos de los impactos que tenían. Y uno decía, ¿cómo, qué están pensando, qué están viendo, qué se están imaginando? Y esto fue lo que dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para aplicar todas estas cuestiones de cambios significativos en la agricultura en Argentina, en el cual podemos dar un gran cambio? Esto también en Francia, cómo hacían los cultivos de servicio, qué importancia tenían los cultivos de servicios en el suelo, cómo activaba la microbiología del suelo con distintos cultivos de servicio. En Alemania me encontré con el tema de los corredores biológicos, cómo tener corredores biológicos para generar biodiversidad que impacten en la producción y también tenerlos como sensores ambientales. Y si hacías bien las aplicaciones de herbicidas, no quemabas el corredor biológico y tenías esa licencia social para hablar con el productor y decir, quédate tranquilo con el vecino. Si yo hago bien las cosas, no quemo el corredor biológico, quédate tranquilo que las aplicaciones las estamos haciendo bien. Y también pusieron estos puntos biológicos, es decir, ¿cómo tenemos colmenas que nos aumentan las producciones y a su vez podemos demostrar que si aplicamos algún insecticida es el corresponde y no estamos matando a los polinizadores? Esto de generar la licencia social es muy importante y por ahí son cosas que no estuvimos pensando mucho. También tuve la oportunidad de trabajar con Sylvain Cornet. Sylvain Cornet es un ingeniero francés que estuvo un año trabajando con nosotros en la consultora y hizo su tesis acá y la verdad que nos cambió la forma de mirar los suelos. Ya le vamos a ir contando un poquito. Y hace un poquito, hasta que se podía viajar antes de la pandemia, estuve en Europa, en España sobre todo, para ver lo que era agricultura regenerativa y agricultura de conservación, qué es lo que estaban mirando y qué estaban mirando de los mercados. Después de ver todo esto, uno como que arma la película y dice, o seguimos haciendo siempre lo mismo, o para hacer un cambio hay que hacer algo nuevo, hay que empezar a cambiar. Y esta frase de la gestión del cambio, este cambio que estamos hablando, siempre te dice, no es el más fuerte, el más inteligente que sobrevive, ni más fuerte, sino aquel que se adapta más rápido al cambio. Y creo que ahí nosotros tenemos que empezar a tener en cuenta que tenemos que cambiar, que estamos ante un cambio. Y la idea es transmitir conceptos. En esto no existe receta, eso es lo bueno, porque los conceptos los podemos aplicar en todos lados. Y lo que tenemos que hacer es tener una visión mucho más sistemática de la agricultura y la ganadería y pasar de la simple protección del cultivo a hacer verdaderamente agronomía, conocer los sistemas ecoalimentarios, ecoagroalimentarios, conocer en profundidad todo lo que conlleva. Una vez leí un libro de la Segunda Guerra Mundial y me encantó la comparación que hacían de cómo miramos las cosas. Resulta que cuando venían los aviones después de los bombardeos, los ingenieros veían que había un patrón de impactos de balas. Entonces dijeron, tenemos que empezar a trabajar en esto para reforzar los sectores donde nos están pegando las balas, para así los aviones aguantan más. Se pusieron a trabajar muchísimo en esto, hasta que uno de los ingenieros dijo, estamos mirando mal las cosas, porque lo que estamos viendo son los aviones que regresan.
no los que nos regresan. Y los impactos de bala es donde tenemos que reforzar de los aviones que no regresen. Y creo que con la agricultura nos está pasando lo mismo. A lo mejor focalizamos muchísimo y veíamos dónde nos estaban impactando las balas de una forma equivocada, y ahora tenemos que empezar a reverlo. Y eso va en parte de cómo evolucionó la agricultura. Esta agricultura en la cual la parte pretecnológica, que fíjense lo rápido que es, porque nuestros abuelos estaban con los bueyes o los caballos, y pasaron a la parte mecanizada. Imagínense los gringos de hacer media hectárea por día, pasaron a hacer 5 hectáreas por día, lo que habrá sido su revolución en la cabeza de poder hacer esto. Pero se dice que la primera gran revolución verde fue después de la posguerra, era generar alimentos para el mundo. Y eso generamos el alimento para el mundo porque logramos tener mucho más alimentos, pero a un precio que hoy es el que estamos pagando. Es decir, un precio de altos insumos que hoy es el que se está reviendo. Y está hablando que estamos en la nueva agricultura, que es la agricultura de las altas tecnologías, que es una agricultura que la verdad que a mí profesionalmente, que soy un apasionado de esto, me genera muchas desafíos. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir generando alimentos para el mundo, pero estos tienen que ser de forma más nutritivas, sustentables y sostenibles en el tiempo. Entonces, hoy estamos en esa segunda revolución verde. Cuando hablamos de las altas tecnologías, hablamos de todo lo que es la tecnología de digital farming, tecnología de robótica, tecnología genética, pero sobre todo, y por eso está en negrita para mí la más importante, que engloba todo y tenemos que poner mucha cabeza, es la tecnología de los procesos, la tecnología en la cual tenemos que trabajar más. ¿Por qué? Porque cuando muestro esta foto y le pregunto a todo el mundo en qué suelo te gustaría producir, todos te dicen, y el uno, en esa esponja con estructura, fíjate lo que sería tener pastura para un tambo, poder frutales, soja, trigo en ese suelo. Bueno, resulta que el 90% más de nuestros suelos en el país están en el número 13, ese cascote sin estructura que lo que está haciendo es que las producciones cada vez sean menores y tengamos cada vez más problemática. Entonces, la simplificación de la producción, lo que tenemos es una simplificación de los sistemas, como decía Santiago Sarandón, hoy tenemos que trabajar más con la complejidad, y en eso es empezar a sumar nuevas herramientas a los sistemas, para que esto sea más sustentable. Cuanto más complejos son, más equilibrados y más sustentables son en el tiempo. Y ahí empieza a aparecer esto que nos tenemos que grabar como asesores y como productores de los servicios ecosistémicos. Si son los beneficios que nos brinda la naturaleza, no solamente tenemos que pensar en los de aprovisionamiento, es decir, qué nos provee la naturaleza, que es lo que hicimos foco en el último tiempo. También tenemos que saber que tenemos los de regulación, los de sostenimiento, los culturales, todos de gran importancia, todos de cómo ver que los suelos no se nos erosionen, cómo cuidar los polinizadores, cómo cuidar la biodiversidad. Fíjense el potencial que tenemos como agro para el cambio climático, para cómo pasar la fotosíntesis a carbono. El suelo es uno de los mayores refugios para meter el carbono. ¿Cómo no tener estos sectores culturales, de valores estéticos, de valores espirituales? Va todo de la mano y tenemos que aprender que no solo somos proveedores de soja, maíz, lana, como les contaba, sino que somos proveedores de muchísimos servicios ecosistémicos. Y somos proveedores y a su vez nos beneficiamos de esto. ¿Por qué? Porque lo que pasó, se degradaron muchísimo, desaparecieron estos servicios ecosistémicos y empezamos a tener problemas en suelo, en agua, en aire, en la biodiversidad, en el ciclo energético de nuestros sistemas. Entonces, ¿qué nos está pasando acá en la zona? Tenemos pérdidas de nutrientes, pérdida de materia orgánica, erosiones eólicas, salinización, lo mismo pasa con el agua, con el aire. Desapareció la biodiversidad, cada vez tenemos menos biodiversidad, de esos límites planetarios que hablábamos al principio. La población cada vez va a ser más, cada vez necesitamos más productos, la superficie es la que tenemos, no podemos seguir subiendo tanta la cantidad de insumos o energía externas, entonces tenemos que empezar a ver cómo en la misma superficie somos más sustentables y producimos más. Cómo mantenemos la productividad a largo plazo a través de la gestión efectiva de los servicios ecosistémicos. Creo que ahí está la clave de lo que estamos buscando. Y uno puede empezar a ver estas gráficas que no son tan nuevas y decir, es como que empiezan a aparecer los dos extremos de nuevo. Che, y si cuidamos los servicios ecosistémicos, resulta que se habla muchísimo de los servicios ecosistémicos sin tener a lo mejor en cuenta
la parte productiva, o quien te dice, no, solamente se hace lo productivo, y creo que hay una tercera pata, que es esto, es cómo recuperamos el servicio ecosistémico, cómo le damos el espacio y cómo tenemos mayores producciones. Y este gráfico, yo lo que le critico es que me achican la parte de producción, y yo les puedo asegurar que manteniendo y recuperando los servicios ecosistémicos, la producción es mucho más alta de la que tenemos hoy. Entonces, tengamos en cuenta el equilibrio de la sustentabilidad, no solamente la parte económica, sino para llegar a este equilibrio, tener en cuenta la parte social y medioambiental. Los grandes cambios empiezan cuando empiezan a aparecer los grandes problemas. Acá ¿qué nos pasó? A nivel mundial, fíjense, está aumentando tremendamente el uso de fertilizante. Ese aumento de uso de fertilizante está generando sectores de mar muerto. Ya tenemos mapas de sectores de mar muerto. Tener estos tipos de fotografía, la verdad que asusta muchísimo, porque decís, ¿cómo tenemos que empezar a cambiar lo que estamos haciendo? Argentina es uno de los países que más agroquímicos en la parte de herbicidas está usando. Entonces, ¿cómo generamos? Si seguimos con el mismo sistema, es imposible cambiar esto, y es algo que tenemos que empezar a cambiar para lograr la sustentabilidad, porque si no, estamos empezando a tener todo este tipo de problemas, que hoy tenemos más de 40 biotipos resistentes a distintos modos de acción de herbicidas, no solamente al glifosato, sino que hoy tenemos múltiples resistencias de una misma planta. Entonces, tenemos que empezar a pensar porque se nos están terminando las herramientas. Y acá en Córdoba, siempre muestro la misma foto, empezaron los grandes problemas. Esto fue hace unos 6, 7 años atrás, de cuando un día para el otro se nos llenaron, fíjense, si uno se pone a ver, abajo hay soja. De un día para otro la rama negra se hizo resistente. Se hizo resistente y nos cubrió los campos y no sabíamos qué hacer. No sabíamos qué hacer hasta que nos apareció otra, el yuyo colorado. Y así se empezaron a sumar problemáticas súper graves en los sistemas. Nuestro pensamiento a corto plazo, ¿qué dijimos? Sí, mirá, empezamos a usar no solamente un herbicida, sino otros tipos de herbicidas, siempre manejándonos con una sola herramienta. Y ahí cuando creíamos que teníamos la solución, porque empezando a usar herbicidas preemergentes, logramos reducir bastante la problemática de malezas, nos encontramos con esto, de que vos tenías un cultivo súper limpio, te caían 100 milímetros, como pueden llevar acá en una sola lluvia, se lavaban esos preemergentes y se te llenaba de maleza el lote. Fíjense, la biodiversidad de maleza que tenía acá, ninguna, solamente yuyo colorado. Y esto era infrenable después en los cultivos. Lo que cuando empezaron a acumularse, además de tener ese problema de resistencia de las malezas, lo que tenemos también es la acumulación, lo que es el stacking, el carry-over de los herbicidas en suelo. Entonces, hoy estamos teniendo problemas no solamente en el control de malezas, sino problemas productivos en, ya les voy a mostrar un poco los cultivos de servicio, que empieza a aparecer esto bordó, es por la acumulación de agroquímicos en suelo. Cuando empieza a crecer la planta, empieza a chupar los agroquímicos y se mueren. Maíz con muchísimos problemas de raíces y bajan la producción, lo mismo está pasando en soja. Bueno, la problemática ya es mucho más grande. ¿Y qué nos pasaba? Cuando uno arma una planificación para, yo le voy a hablar mucho a lo mejor de trigo, soja, maíz, porque es lo que se hace acá en mi zona, cuando uno habla, pero cuando hablas de empezar a hacer una planificación, fíjate, ¿qué usas vos? Usas los insumos, un cultivo y un suelo. Siempre pensamos de esta manera. ¿Qué insumo usar para el cultivo y del suelo? Y de ver que el suelo le damos muy poca importancia. Lo que estamos cambiando es la pirámide esta. Tenemos que pensar en nuestro suelo, que es ese ser vivo que tenemos ahí, en qué cultivo vamos a hacer en ese suelo y qué insumo vamos a usar según el suelo, según el cultivo. No hacer tarifa plana, como decimos acá, y usar siempre para todo lo mismo, porque si no, las problemáticas cada vez van a ser mayores. Y lo que tenemos que trabajar es con la conjunción de los sistemas. Es decir, cómo usamos estrategias químicas, pero sobre todo agronómicas. Fecha de siembra, variedades, cultivos de servicios ecosistémicos, cómo empezamos a hacer agronomía. Y entendamos qué nos está pasando. Lo que nos está pasando es que la verdad conocemos muy poco nuestros suelos, conocemos muy poco lo que está pasando a ese suelo. Siempre lo comparo con otros ingenieros. Yo digo, un ingeniero aeronáutico sabe muy bien cómo es una turbina, qué tuerca ajustar, qué ver, qué protocolo seguir, porque si le erra en algo que no revisó, se cae el avión y no la cuenta nadie.
Lo mismo pasa con aquel ingeniero industrial que tiene una planta de galletitas. Si no sabe qué ajustarse, no aceitarla, se rompe algo, deja de fabricar. Todo lo que tenemos que pensar es nosotros como productores, como ingenieros, cuánto conocemos esa máquina, cuánto la aceitamos. Y esa degradación que se produjo, para ver el cascote que le mostraba al principio, primero vimos una degradación física de ese cascote, después empezamos a tener los problemas químicos. Ahora de lo biológico nadie habló. Y lo biológico es la esencia de todo esto, es la esencia para recuperar y empezar a tener de nuevo la estructura que lo buscamos. Como decía Rodolfo Gil, siempre tenemos un 50% que es la parte mineral, ese 50% de la parte mineral es genético, es cómo se compuso el suelo. Y tenemos un pedacito muy chiquito que es la materia orgánica, los otros son poros que tienen que tener aire y agua. Nosotros lo que nos olvidamos es que la materia orgánica, que era nuestra caja de ahorro, que nos daba la estructura, la liquidamos. La liquidamos y hoy vemos ese chancho flaco que nos está pasando factura. Fíjense la zona de materia orgánica, cómo se están decayendo cada vez más. Y este no es el último mapa, ahora hay otro mapa nuevo y es mucho más todavía perjudicial. ¿Qué nos pasó? Y nos pasó esto. Pasamos de acá, en la zona donde estoy hablando, que es en el sur de Córdoba, de tener 2.5, 2.3 de materia orgánica a estar a 0.91. Siempre hablamos con Gervasio Piñeiro, ¿y qué pasó? Y de ese 1 no estamos bajando. Claro, pues no podemos bajar más. Ya bajamos un punto 3, que es este cascote, y es imposible que sigamos produciendo de esa manera, porque empezamos a tener problemas de agua, de escurrimientos, empezamos a tener problemas gravísimos de cargas, de acumulación de agroquímicos en microrelieves, empezamos a tener problemas de ascenso de sales. Acá nosotros en esta zona tenemos lo que se llaman taptosódicos, es decir, hay una capa de sal que es genética. Cuando suben las napas, la sal sube. La única forma de que bajen es cuando llueva y se laven. Ahora, se van a lavar si tenemos raíces, cañerías que lo laven. Si tenemos esto pelado, lo que vamos a hacer es que la sal escurra para los costados. Entonces, tenemos que empezar a cambiar, porque no solamente vamos a tener problemas sales, sino lo que estamos teniendo es una cuestión que no estamos teniendo nutrientes en los suelos. Cada vez faltan más nutrientes. Antes faltaba fósforo, ahora resulta que falta zinc, falta boro, están faltando cada vez más nutrientes. Y la pregunta que les hago es si realmente están faltando nutrientes o no están disponibles para las plantas. Porque con el uso que le hemos dado a nuestros suelos, hoy al no tener estructura y no tener microbiología, que es la que me permite que sean disponibles para las plantas, esos nutrientes, no están disponibles. Y lo que tenemos que hacer es recuperar esa estructura, porque si no vamos a tener problemas con el fósforo, vamos a tener problemas con el zinc, vamos a tener problemas con el boro, vamos a tener problemas con todo si no generamos una adecuada estructura. También nos están cambiando los pHs en los suelos, y tener un pH más ácido, más alcalino, te cambia totalmente la disponibilidad de nutrientes. Acá en la zona te dicen, no, siempre nuestro pH fue 7, ahora estamos en 6, tampoco cayó tanto. Un punto en pH es tremendo, te hace que tu fósforo esté disponible o no esté disponible. Esas son todas cuestiones que tenemos que hacer. Y lo que hay que hacer, como dice Gervasio, es inyectarle raíces al suelo. Se sabe que cuando uno hace cultivos de servicio, cuando uno mantiene verde sus suelos, todo lo que está en la parte superficial, generalmente podemos decir a grandes rasgos que un 25% se puede transformar en materia orgánica. Ahora, de las raíces que se generan ahí, un 75% pasa a materia orgánica. A su vez, al tener tanta cantidad de raíces, se genera mucha microbiología, la microbiología que es carbono, generamos más materia orgánica. Lo que tenemos que pensar es cómo mantener nuestros suelos verdes, verdes todos el año. Y acá empezamos a hablar de lo que es la intensificación de los sistemas. ¿Qué estamos haciendo para intensificar nuestros sistemas? En esta zona en La Pampa, toda la zona productiva de Argentina, lo que se hace es, en octubre se siembra, en abril se cosecha. De mayo a septiembre se tienen los suelos totalmente lo que se llama barrechados, absolutamente sin nada. Hoy lo que se está cambiando es eso, porque durante el verano vamos a tener verdes de cultivo y queremos tener ahora verde en el invierno para generar mucho suelo, generar vida en el suelo. Y lo que queremos pasar es esto, es de lo de la izquierda, esto es lo que más se ve hoy en Argentina, un barbecho largo, después del maíz se mantiene limpio, se mantiene sin ningún tipo de maleza, sin nada, y hoy se están generando cultivos de servicio, fíjense acá centeno, vicia, para mantenerlos todo el año verde.
Y ahí empezamos a generar y a trabajar. Pongamos biodiversidad, porque cuanto más raíces tenemos y más diferencia de raíces tenemos, mejor es. Y ahí empezamos a trabajar con los centenos, con los nabos, con los linos, con montones de cobertura para tener verde todo el año. Imagínense lo que foto que mostré recién de la zona izquierda, un lote sin nada. Miren lo que es esto. Verde todo el año, miren la biodiversidad que tenemos de raíces, la biodiversidad de flora, la biodiversidad de insectos, de polinizadores que le empezamos a generar sus espacios. Maíces tardíos, hoy tenemos la tecnología para poder meternos en estos maíces y sembrar, competimos con las malezas, no tenemos malezas, bajamos el uso de químicos, bajamos el uso de fertilizantes. ¿Cómo empezamos a tener nuestros suelos verdes, nuestros suelos vivos? Este es el trabajo de Gervasio en el cual uno puede empezar a saber qué tan sano está tu suelo por la cantidad de raíces y de microbiología que tenés en el suelo. Esta frase me encanta porque te dice que el manejo de los suelos y de los cultivos es más importante que el mejoramiento varietal. Y voy a dar un ejemplo muy simple. Cuando uno habla de mejoramiento varietal, hoy, en la mejora de tanto de soja como de maíz, no te pueden prometer por una variedad nueva, un híbrido nuevo, más de un 0,5% de aumento de producción. Cuando sabemos que si trabajamos con polinizadores, los aumentos pueden ser más del 5%. Entonces, tenemos que empezar a pensar, y esta frase de manejo de los suelos y de los cultivos es eso, empezar a ser mucho más productivos. Cuando uno genera biodiversidad arriba, generas biodiversidad abajo, y las plantas largan bioinductores, en lo cual generan la microbiología del suelo, hacen que los minerales estén disponibles para las plantas y se transforma en esa simbiosis. Y cada vez tenemos mejores cultivos porque tenemos disponibilidad mucho más grande de nutrientes para los cultivos de renta. Entonces, ahora resulta que estamos viendo distinto. Y cuando nos paramos en el suelo, no solamente lo vemos como un sustrato, sino que lo vemos como el techo de otro mundo. Y el techo de ese mundo es muy, muy importante. Y ahí es inyectar raíces, distintos tipos de raíces, para darle esa vida al suelo que había perdido. Y los generadores de vida del suelo somos nosotros. Somos nosotros en el cambio de manejo de los cultivos, cómo rompemos y cómo generamos esas nuevas estructuras. Y lo que estamos haciendo es esto, y lo que me pone contento, que es una cuestión de que cada vez está creciendo más. Una de las herramientas, que no es la única, es empezar a aumentar, a intensificar los sistemas y los cultivos de servicio. Fíjense cómo en los últimos años ya el 20% no es de la superficie, es de los productores, ¿no? Pero un 20% de los productores ya empezó a hacer cultivos de servicio. Hay un cambio, y eso es lo interesante, que el cambio está en marcha. ¿Por qué está en marcha? Por todos los problemas que le mostré anteriormente, pero buena la hora que empezamos a hacer todos estos cambios para producir de nuevo. ¿Y por qué llamamos cultivos de servicio? El cultivo de servicio lo llamamos porque nos van a brindar distintos servicios, y para esto hay que diseñarlo y ver qué buscamos. Si queremos suprimir malezas, podemos empezar a generar este tipo de servicio. ¿Cómo formamos una alfombra para que las malezas no vengan y no haga falta solamente de una dependencia química? ¿Cómo podemos generar el nitrógeno? Habíamos hablado que uno de los límites planetarios que se estaba desbordando es el tema de los nitratos que van a ríos y agua. Bueno, ¿cómo empezamos a generar nosotros nuestro propio nitrógeno? ¿Cómo es que es fácil generarlo? Y hoy les voy a mostrar los resultados que estamos teniendo. Cómo mejorar la estructura del suelo para tener más infiltración, para que el agua quede reservada en el suelo. Hay muchos estudios que se están haciendo acá en el sur de Córdoba, y te dicen, cuando vos tenés un cultivo barbechado, como mostrábamos ahí, sin ningún tipo de vegetación durante invierno, a vos te caen 100 milímetros, lo que se incorpora al suelo solamente son 30. Cuando vos tenés cultivo de servicios que generaste todas estas cañerías, de los 100 milímetros que te caen, entran entre 80 y 85 milímetros. Fíjense cómo empezamos a mejorar todo el sistema. Mejoramos el sistema, fíjense cómo podemos atrapar carbono para generar más coberturas, más materia orgánica, y ahora lo que necesita esto es un buen manejo. Una de las cosas que está costando muchísimo acá es el manejo de todo esto. ¿Y por qué cuesta mucho el manejo? Y siempre pongo el mismo ejemplo. Porque queremos simplificar los sistemas. Cuando me llaman por teléfono, me dicen, ¿ya quemo el cultivo de servicio o no? ¿Lo interrumpo o no para guardar agua para mi cultivo de renta? Depende de la zona, depende dónde estás. Eso es lo que cuesta muchísimo. No intentemos simplificar nuevamente los sistemas. Estos sistemas son complejos
y necesitan una atención más grande para poder trabajar y tener éxitos con ellos. Pero los éxitos que estamos teniendo son grandísimos. Fíjense este girasol donde convive con la vicia. Y miren cómo termina el girasol, con la limpieza que termina, sin malezas. Ahí empezamos nuevamente a ahorrar un montón de intervención química, y esto nos va a generar un montón de otros beneficios que les voy a mostrar en un ratito. Estamos probando acá en el sur de Córdoba lo que son la siembra en verde. La siembra en verde son, teniendo en invierno estos cultivos de servicio, no los interrumpimos, directamente los sembramos, y el año pasado, con un éxito, el año pasado acá en Córdoba, fue uno de los años históricos más secos, y logramos tener esta soja sin la aplicación de ningún tipo de herbicidas. Y fue la soja que más rindió en el campo, rindió 4.200 kilos en un año súper seco. No digo que todo el mundo salga a sembrar en verde, porque estamos recién investigando y viendo qué pasa, pero uno ahí empieza a comprender cómo es la naturaleza, que no tenemos que simplificar el sistema, porque cuando creíamos que ese cultivo de servicio, mira, sacar absolutamente todo el agua, está pasando algo con la microbiología del suelo, algo en el suelo con esas micorrizas, que está haciendo que estos cultivos sigan súper sanos. Uno no podíamos creer el tamaño de la hoja del cultivo que teníamos de soja. ¿Por qué? Y porque no tuvimos ninguna intervención. Y la verdad que estamos teniendo muy buenos resultados. Estamos generando experiencias de cómo sembrar cultivos de servicios que se autosiembren. Fíjense, esto es un maíz en el cual trabajamos con un trébol subterráneo y logramos esto con la competencia que nos hace para las malezas, cómo generamos estos ambientes para la soja. Lo que están viendo ustedes es un centeno como cultivo de servicio y la limpieza que tiene de malezas. ¿Por qué? Porque lo que hace es que el centeno es muy antagonista para las malezas, entonces genera que no nazcan. Empezamos a hacer sistemas en los cuales podamos generar pasturas también en los cultivos y meter los animales, multiespecies, donde tengamos muchas especies para empezar a trabajar con esa microbiología del suelo, empezar a generar la estructura, empezar a generar las raíces y empezar a generar estos sistemas. Como en el corto tiempo, uno acá era imposible encontrar lombrices. Empezás a trabajar con estos sistemas y empiezan a aparecer las lombrices. Entonces, estos son indicadores de que estamos mejorando lo que se está haciendo. Estamos mejorando las estructuras. Estamos mejorando en cómo desarrollar los cultivos, en cómo generar flores todo el año. Porque más allá de pensar en el suelo y pensar en los cultivos, el generar todos estos ambientes nos cambia totalmente los paradigmas de producción. No se pueden imaginar la alegría que tienen los apicultores hoy de estar en los campos. ¿Por qué? Porque tienen flores todo el año, están entrando con unas colmenas increíbles y son los servicios ecosistémicos que brindamos. Ahora, para todo esto tenemos que tener indicadores. Por eso me gustaba mucho cuando hablaba Santiago Sarandón de los indicadores. Nosotros durante el tiempo medimos muchísimo cuánta biomasa en materia seca nos dejaba, tanto aérea como de raíces, cada uno. ¿Por qué? Porque lo que queríamos lograr es esto, esta brosa, esa materia orgánica joven, que le voy a contar qué resultados estamos teniendo. Cómo nos cambiaba la temperatura del suelo, eso es un indicador interesante, porque al cambiarte la temperatura del suelo, vos le cambiás el ambiente a las malezas. Entonces las malezas ya no te nacen todas juntas, sino que vos le estás cambiando el ambiente y no le estás dando la comodidad para que ella nazca, le estás dando competencia. ¿Cómo te aumenta la infiltración? ¿Cómo cambias eso en los suelos? Increíble. Acá en el sur de Córdoba eso es muy importante. ¿Cómo respiran más los suelos? Esto de la respiración de suelo es un indicador súper importante para ver cuánta vida tenemos en eso. Y los resultados productivos que estamos teniendo son interesantes. Por eso digo que estos sistemas son súper equilibrados y mucho más rentables. Esto es cuántas hectáreas cada vez estamos haciendo más en un campo particular de cultivos de servicio, ¿no? Cómo fue aumentando. Pero fíjense también cómo fue la evolución productiva. Es decir, acá nosotros empezamos en el 2013 en este campo, 2012-2013 con los cultivos de servicios. Y el aumento de las producciones cada vez mayor. Lo que estamos logrando es estabilidad de producción. A su vez, esto lo que nosotros hacemos, nos comparamos con otro campo, este es un campo CREA, y lo que vimos que era uno de los campos que más maíz rendía, estábamos en los 11.000 kilos, y donde menos nitrógeno se aplicaba. Cuando vimos esto, resulta que el suelo no estaba entregando todo el nitrógeno. Y dijimos, ¿qué está pasando? Hicimos un estudio con Cristian Cazorla y empezamos a ver esto. En los campos de nuestra zona, con una rotación normal,
de trigo, soja, maíz, lográs tener esa materia orgánica joven, esa sabrosa que veíamos anteriormente, entre 4 a 9 toneladas. Nos fijemos en análisis viejo que teníamos, y sí, el campo tenía 7 toneladas de materia orgánica joven. Esa materia orgánica joven por cada tonelada te da entre 10 y 12 kilos de N. ¿Qué nos pasó? Nuestros campos saltaron de 7 toneladas de materia orgánica joven a 19, 16, 17 toneladas. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos generando nuestro nitrógeno gratis. Entonces, fíjense cómo estos sistemas se potencian. Y cuando empezás a hablar, si antes teníamos 7 toneladas y ahora tenemos 16, 17 toneladas, no solamente aumentás el nitrógeno, sino que aumentás el fósforo, aumentás el azufre, aumentás el potasio, aumentás absolutamente todo, porque empezás a tener tus nutrientes en forma orgánica. Y ahí es cuando los sistemas entran en un círculo virtuoso. Generemos esta materia orgánica joven, generemos esta brosa que se mineraliza y nos da sistemas mucho más sustentables, mucho más vivos. Dijimos, tenemos que conocer los suelos, tenemos que prestar mucha atención a lo que estamos haciendo, empezamos a hacer muchísimos estudios, ver cómo estaban, qué nos estaba pasando, hasta dónde llegaban las raíces de estas coberturas que estábamos haciendo, y con todos estos trabajos que hicimos durante los años, nos pusimos como consultora estos índices. Dijimos, bueno, ahora para medirnos, para saber si estamos mejorando o no, que muy bien lo dijo también Santiago Sanandón, tenés que medir en el tiempo con esto. Entonces pusimos indicadores físicos, en los cuales estamos haciendo estructura y compactación, indicadores químicos, pH, materia orgánica joven, fósforo y zinc, indicadores biológicos, macrofauna y microbiología, indicadores económicos e indicadores ambientales. Tenemos que tener todos estos indicadores para saber cuánto estamos mejorando lo que estamos haciendo. En la consultora nuestra, además de ser 3 ingenieros agrónomos, ahora se incorporó Belén, que es una doctora en biología, para que nos dé otra mirada. Siempre digo que los agrónomos muchas veces tenemos esa visera que nos deja en esa caja cuadrada que no nos deja ver hacia los costados. Y un cachetazo de afuera, de cuando uno es biodiverso, siempre digo también profesionalmente, es muy interesante, y ahí es cuando entró Belén. Y empezamos a hacer este tipo de muestreos de macrofauna, cómo medir la macrofauna para saber qué tan bueno está nuestro suelo, cuánto vamos mejorando de esto. Empezamos a medir, a hacer ensayos para medir la microbiología, qué tan diversos somos con la microbiología de suelos. Empezamos a tener indicadores físicos con el método de la pala, para saber cómo estamos mejorando la estructura de nuestro suelo y poder compararnos. Estamos haciendo análisis de compactación. ¿Para qué? Para saber si nuestra compactación de los suelos, porque una de las cosas que nos lleva también de la forma que estamos produciendo es compactación, si está de 0 a 10 centímetros, de 10 a 20, de 20 a 30 o de 30 a 40. ¿Por qué? Porque ahí podemos usar distintas herramientas, a lo mejor las biológicas, como los cultivos de servicios, o también si está más profunda, ¿por qué no? Algo mecánico seguido de lo biológico para que ocupe los espacios que está rompiendo. Indicadores químicos, estamos haciendo mapas de pH para saber cómo se están comportando nuestro suelo, qué nos está pasando. Porque algo que hemos hecho, hemos cambiado el pH, y también la degradación de agroquímicos está muy relacionada a los pHs. Y hoy estamos teniendo unos medidores para ver cómo están respirando los suelos. Este sistema lo que hace es toma el dióxido de carbono, la temperatura y la humedad del suelo, y vamos a relacionarlos con las compactaciones y tienen para así saber cuanto más actividad biológica tenemos, más se recupera en nuestro suelo, porque está muy relacionada a la respiración, a lo que es la infiltración, la compactación, la carga biológica. Esto nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Así como digo que todas las empresas hacen sus gestiones económicas, y me parece bárbaro, hoy todas las empresas tienen que tener su gestión ambiental. Tienen que saber qué impacto están teniendo. Nosotros usamos el EIQ, que es uno de los índices de impacto ambiental a lo mejor más usados, y hacemos todos los años, este es el 5º año, donde hacemos el impacto ambiental que tenemos de cada paquete de herbicidas e insecticidas que usamos en cada uno de los cultivos. No solamente el EIQ, sino también el costo, para así poder compararnos, porque lo que vemos es que estamos bajando el EIQ y a su vez estamos bajando los costos. Y es una forma de medirnos y saber, si uno no se mide, no puede mejorar. Cuando hablamos de la intensificación de los sistemas, este es un caso real. Nosotros pasamos de un 60%, que ya es un campo súper intensificado, de mantenerlo verde todo el año,
pasamos al un 80-87% en el cual estamos todo en atrio. Cuando hablamos de intensificación, hablamos de eso. Cuando hablamos de ordenamiento y conocer el sistema, es no trabajar los lotes como se trabajaron siempre cuadrados, sino empezar a conocer los ambientes, los bioambientes que tenemos, cómo se comportan, para saber qué ambiente tenemos y cómo manejarlos. Cuando hablamos de biodiversidad, también es biodiversidad productiva. Antes solamente hacíamos trigo, soja, maíz. Hoy en los campos estamos haciendo trigo, soja, maíz, girasol, sorgo, trigo sarraceno, centeno, maní, cultivo de servicio. Eso es biodiversidad, eso es manejo. Lo que hacemos, manejamos ambientes distintos. Fíjense, estos son ambientes muy buenos donde se hace maní, maíz, soja, trigo, maíz, siempre con cultivos de servicio en el medio, intensificándolo, estando verde todo el año el campo. Hay ambientes que son más restrictivos, en los cuales salen cultivos que los pueden perjudicar, como por ejemplo puede ser el maní. Y ahí metemos cultivos de servicios. Y otros que son mucho más restrictivos y le cambiamos los cultivos para hacerlos más productivos y poder intensificarlos más y mejorar sus estructuras. Y lotes que antes eran agrícolas, los estamos transformando en sectores forestales, silvopastoriles en espacios multifuncionales. Acá en Córdoba, como sabrán, tenemos una ley que, a lo mejor no lo saben, que es la agroforestal, en el cual tenés que forestar del 3 al 5% tu superficie del campo. Entonces, estamos aprovechando estos espacios para trabajar así. Y las cosas están cambiando. Nos tenemos que dar cuenta de eso. ¿Por qué? Porque la parte comercial nos está impactando. Los chinos ya nos están llamando por teléfono diciendo, muchachos, yo no le compro granito de soja, sino le estoy comprando proteínas. Y por la forma y la mala nutrición de nuestros suelos, cada vez tenemos con menor calidad y menor proteína esa soja, como también estas problemáticas se están teniendo que es con el tema de las aplicaciones, y tenemos que tenerlas muy en cuenta. ¿Y estamos pensando en más? Claro que sí. Con Lucas y todo el equipo, Fernanda, Ani, estamos viendo cómo podemos llevar esta biodiversidad y cómo impacta en la parte productiva, en soja, en otros cultivos, y no solamente pensar en las abejas, sino en la biodiversidad de polinizadores, cómo generar los espacios para que estos polinizadores se puedan desarrollar. Estas son algunas fotos del trabajo que estamos haciendo acá, súper orgullosos en Córdoba. Cómo esta imagen de tener colmenas en el medio de la soja, la verdad que es un placer total, porque uno puede demostrar que se puede cambiar de la forma de trabajar. Y que hay bichitos que decíamos, ¿qué hacen estos bichos acá en el campo? Y resulta que parece que son unos fenómenos y nos están haciendo que aumenten los rindes de los cultivos, y hay que empezar a cuidarlos. Y eso es la forma de empezar a demostrarle al productor. Ya hay campos que se están haciendo corredores biológicos, se están dejando espacio para que se exprese la biodiversidad. Esto es en Colonia Carolla. Fíjense cómo empiezan a generar espacios, corredores biológicos en los cultivos para poder tener ese impacto de producción, cuidar la biodiversidad y tener nuevo lo económico, lo ambiental y lo social. Fíjense los espacios, estos antes eran productivos, se empezaron a llenar de sal por malos manejos. Hoy tenemos forestales y tenemos todo nativos, flora nativa naciendo, cómo se cubren los suelos y cómo estamos regenerando campos que ya van más allá y tienen la evolución de su matriz productiva, campos que se imaginaron de cuadrado, cómo pasar a trabajar con ambientes, con paisajes multifuncionales y corredores biológicos, y que hoy son una realidad. Cómo tenemos esos lotes con corredores biológicos y paisajes multifuncionales. Cómo se trabaja, por eso estamos en la segunda revolución verde, que es la tecnológica. Cuando uno suma todos los componentes, tenemos grandes resultados. ¿Y cómo llegamos a esto? A generar campos biodiversos y multifacéticos en su trabajo y darle el espacio como corresponde a cada uno. Empezamos a sumar los hoteles de insectos a los campos. No es que nos vamos a llenar más de insectos en el campo, sino es una forma de poder medirnos qué tan bien estamos trabajando. Cómo empezar a educarnos entre todos y empezar a defender esta biodiversidad que hemos perdido y que tenemos que empezar a recuperar. Los sistemas biodiversos, uno empieza a ver, y ya podemos ir a ver esto. Estuve hace el fin de semana en Mendoza, donde uno puede empezar a ver todo esto. Vid con cultivos de servicio. El impacto de esto. Las personas que están llevando adelante esto me decían, si tenemos impacto en la soja con las abejas, vamos a empezar a cuidar la biodiversidad y vamos a generar los espacios para tener polinizadores en nuestros sistemas. Esto es una empresa que también estoy yendo, es una empresa muy grande,
que están cambiando la forma de ver. Están no solamente ver cómo hacemos la parte productiva extensiva, sino cómo hacemos biodiversa. Cuando uno habla de biodiversa y empieza a meter animales, es mucho más rico. Entonces, empezar a rotar con animales. Ahí está Agustina con sus ovejas, en la cual después entran las gallinas, pasan las gallinas para huevos, los chicos de Aguerre con Horizonte, donde pasan después con los pollos a campo, donde se empieza a trabajar también con el bienestar animal, cómo empezar a trabajar una horticultura. Estos son cultivos de servicio que están haciendo antes de la horticultura y ya se están teniendo los primeros resultados. Esto es otro sistema donde suelo salino, fíjense la sal que se tiene abajo, se empieza a trabajar con animales, que se le da de comer semillas, y ahí tenemos el bosteo para empezar a ganar los lugares, cómo empezar a recuperar la biodiversidad, el esquema vegetal en todos esos lugares. Como les mostraba anteriormente, poder tener colmenas en la soja y tener esos cambios productivos. Como decía, de todo cambio podemos ver o muchos problemas, si uno mira así, decir, ¿qué despelote tenemos? O podemos ver muchas oportunidades. Yo creo que estamos ante una oportunidad única como sector. Veamos dónde nos están pegando las balas para cambiar y hacer foco como corresponde. Y si buscamos resultados distintos, no hagamos siempre lo mismo. Tratemos de buscar otro tipo de soluciones. Creo que anduve, Lucas, bien con el tiempo. Ahí les dejo las redes, después se las piden por si quieren. Ahí cargamos todos los trabajos y las cosas que vamos haciendo, así que con gusto compartimos toda la info. Muchísimas gracias, Lucas. Excelente, estoy muy contento. Y ahora los participantes pueden poner preguntas en el chat y yo las voy a ir leyendo, así te dejo descansar por lo menos unos segundos, al menos de la lectura de las preguntas, y podés ir contestando. Victoria Rolón pregunta, para campañas como esta, Lucas, en mi zona con déficit hídricos, ¿cómo salimos con los cultivos de cobertura a una soja, por ejemplo? ¿Rolamos antes del cultivo de cobertura? Pregunta 2. ¿Soja con qué la puedo consociar para lograr cobertura entre líneas? Perfecto. El tema de... Ahí no me quise explayar mucho porque en los 45 minutos no entrábamos con todo, pero cuando uno habla por eso la palabra puse del manejo, el manejo es súper importante. El manejo de cuidar el agua para los cultivos de renta es muy importante. Cuando uno hace los cultivos de servicio, nosotros tenemos una metodología en la cual hacemos un tablerito de control. Después, Lucas, ahí tienen mi correo, me escriben y yo se los mando y compartimos info. Hay tableritos de control, lo que hacemos es vamos con el barreno con los chicos y tomamos la humedad de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60, de 60 al metro. Y vemos cómo se va tomando la humedad y el cultivo de servicio. Años como estos, que decimos, a ver, estamos complicados porque dice que va a ser un año niña. Nos sentamos en la oficina y decimos, bueno, ¿a cuántos centímetros le regalamos el cultivo de servicio? Y le vamos a regalar 40, 45 centímetros de humedad del perfil al cultivo de servicio. Cuando nosotros empezamos a pinchar y vemos que se gastó eso, interrumpimos el cultivo de servicios. Y así cuando no llueve, eso se recarga muy fácilmente. Vieron una foto en el centeno que estaba parado y mostraba ahí las manos, centeno altísimo. Eso fue en el año 2015-16 que acá hubo inundaciones y teníamos la napa 50 centímetros. Entonces lo que hacíamos, misma metodología, pero queríamos que se consuma el agua para poder sembrar. Entonces el manejo del agua es fundamental. Lo que tenemos que tener es eso, es manejo. El rolo. Hoy estamos pensando en, hay muchas cosas que están en pañales. Estamos usando un rolo que a lo mejor tiene que tener un estado fenológico, el centeno, la vicia, para que haga efecto el rolo. Cuando está muy en vegetativo, pasas el rolo y sigue de largo. Pero hay rolos que se están empezando a trabajar y a diseñar que vas a poder interrumpir el cultivo de servicio. Entonces, hay que ver qué herramientas. Hoy, en muchos de los cultivos de servicio se tienen que interrumpir químicamente. Están empezando, este año probamos un pie de pato, que es un carpidor en el cual te descalza las raíces. Y estamos teniendo muy buenos resultados para terminar los cultivos de servicio, para no ir de nuevo a lo químico y empezar a tener otras opciones de manejo.
Y en lo consociado, creo que era otra pregunta, lo tenemos en agenda, pero tenemos tantas otras cosas antes para resolver que no tengo para decir qué hacer. ¿Qué hicimos este año como prueba? Trigos franjas, no intersembrados, sino franjas. Franja de trigo sarraceno, franja de girasol. Trigo sarraceno, girasol. ¿Para qué? Para tener multicultivos dentro de un mismo lote, para aumentar el tema de polinizadores, que haya floración diferencial, distintos tipos de floraciones. Eso es lo que estamos haciendo, una cuestión logística. Porque uno lo que tiene que ver también es que después, logísticamente, sea aplicable para el productor. Entonces estamos buscando ese tipo de soluciones. La intersiembra se va a venir y muy pronto. Bueno, hay muchas felicitaciones y Lucía Sánchez dice, hola, quería preguntarle a Lucas cómo abordan o generan los distintos circuitos de comercialización al llevar adelante la diversificación de cultivos que comentó. Eso es un desafío grande. Y siempre hablamos de lo mismo. Para tener éxito en todo esto hay que formar buenos equipos de trabajo. Y el armar buenos equipos de trabajo es estar súper comunicados. Técnicos, productores, o los empresarios, o los que están haciendo la parte de logística, que nos siembran todo. Cuando empezamos con esto, vender un trigo, una soja y un maíz es muy fácil. Es levantar el teléfono y que te llamen. Cuando vos tenés trigo sarraceno, empezás a tener sorgo, girasol, otros tipos de productos, hay que dedicarle más tiempo. Pero hay muchas veces, eso de cuando yo mostré al principio, de cambiarnos el chip, una de las cuestiones es esa. Vos cuando tenés otros productos, empezás a buscar el mercado. Cuando teníamos el trigo sarraceno, dijimos, ¿qué vamos a hacer con el trigo sarraceno? Ahora tenemos una demanda de trigo sarraceno que es gigante. Cuando decíamos, ¿qué vamos a hacer con el girasol y el sorgo? Los mejores negocios han sido girasol y sorgo. Ahora hay que estar mucho más atento. El empresario, que es el que vende, se tiene que dedicar mucho más tiempo a ver temas de fechas para salir con los productos y todo eso, pero es cuestión de sentarse y hacerlo. Hablábamos de la complejidad. No solamente cuando uno habla de complejidad en los sistemas, solamente en la productivo, sino también a veces en la parte empresarial, en la parte técnica. Siempre doy el mismo ejemplo. Antes solo recorría unas 10.000 hectáreas. Hoy hacemos dirección técnicas, más o menos 8.000, 9.000 hectáreas y somos 4. Ahí uno cuando habla de intensificación de los sistemas, habla de eso. Hay que meter más cabeza, más agronomía. Y en la parte empresarial pasa lo mismo. Y empezar a buscar los nichos y los negocios. Y va por ese lado. Bueno, ahí siguen las felicitaciones, se agradecen las respuestas. Y Edgardo González menciona que acá en el sudeste bonaerense hicimos centeno y lo cortamos como cultivo de cobertura para ir probando. Muy bueno. Así que, bueno, creo que dejaste todo el mundo boquiabierto. Sí. Así que, ¿qué tan lejos estamos de manejo de polinizadores en este tipo de cultivos y manejo de hábitat para polinizadores? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo empezarías este tipo de manejos? Sí. Creo que se nos está... yo soy muy apasionado con esto de redescubrirnos, de empezar a buscar esto de nuevas alternativas para mejorar las producciones. El tema de los polinizadores jamás estuvo en mi radar, jamás, hasta que apareciste y dijimos, che, que... Y hoy, el haber tenido, por ejemplo, polinizadores, nos cambió el manejo de los cultivos. Vos cuando tenés polinizadores, vamos a poner las abejas, que es la que nos llevan, tenés los polinizadores y estás pensando en cómo lo que vas a hacer no afecte a tu polinizador. Y te hace ver la agricultura de otra manera. Y dijimos, ¿en qué despelote nos metimos con esto? Y terminamos el año y dijimos, qué bueno que nos metimos con esto. Porque el productor de las abejas quedó alucinado, porque por primera vez sus colmenas sobrevivieron y terminaron mucho mejor. Y por otro lado, a nosotros nos ayudó a bajar el EIQ y montones de otras cosas por los productos que usamos. El productor de los campos ahora quieren tener colmenas en sus campos. Esto no lo hubiese escuchado nunca.
y hoy que estén buscando de querer tener colmenas en los campos y te das cuenta el cambio que se viene. Cuando fui a Mendoza, ahora, me dijeron, vamos a ver esto, y empezaron a trabajar y pensar en poner las colmenas en las uvas. No saben nada, pero dijeron, si son autógamas, las hojas autógamas, el maní es autógamo, tenemos los polinizadores, nos ayudan, porque no solamente es que nos llevan el granito de polen, sino que te da un hábitat distinto que las plantas. Una vez un biólogo me dijo, las plantas sensan, y cuando están contentas, las plantas están contentas. Eso me quedó muy grabado. Y digo, claro, vos tenés un ambiente mucho más confortable y que estén llevando esto a vid, a montones de otros lugares extensivos, porque a lo mejor en la parte hortícola es más conocido. Ahora, empezar a ver estos sistemas en vid, donde quieran tener más verde, polinizadores, en los campos extensivos polinizadores, a mí me da mucha esperanza que en el corto plazo esto va a andar muy bien. Y el desafío está en nosotros. Nosotros tenemos que saber transmitir de qué manera esto es tan válido para el productor. Si vos traes, siempre había que no me acuerdo de que esto, si era Henry Ford, alguno de estos que tenían la gerencia, un cartel que dice, si vos me traes un problema y no me traes la solución, vos sos el problema. Y muchas veces, nosotros cuando vamos al campo y queremos hacer cosas, por ahí tenemos un problema. Y lo que tenemos que hacer es llevar soluciones. Y cuando vos decís, voy a poner colmenas en el campo, si no vas con un sistema en el cual vas a ayudar al productor a entenderlo, y le estás trayendo un problema. Y en la comunicación creo que ahí somos muy importantes. Y el laburo que están haciendo todo tu equipo, Lucas, y todo, creo que va por ese lado. Cómo al productor le empezamos a entender el tema de los servicios ecosistémicos, súper importante. Entender que no solamente producimos grano, lana, leche, carne, sino que producimos un montón de otros servicios para la sociedad y para nosotros mismos, porque mejorar los sistemas y tener mayor producción. Ni hablamos de los controladores biológicos, que he escuchado charlas alucinantes de ustedes. Bueno, empecemos a formar otros sistemas. Y la gente quiere cambiar, el productor quiere cambiar. Y vas a ver que esto va a ser más pronto de lo que nos imaginamos. Bueno, Lucas, muchísimas gracias. La verdad, excelente, un placer. Ahí va a quedar el link de tu charla en YouTube, luego lo vamos a distribuir. Así que, bueno, nuevamente, infinitas gracias. No, un millón de gracias a ustedes.